Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Paola Torres y en el día de hoy te quiero dar a conocer lo que es la acción sin daño. ¿Alguna vez te has preguntado qué es aquella acción? Bueno, acá te vamos a contar un poco más. Bienvenido. Asumiendo la definición de la acción sin daño desde un enfoque ético, basado en el antiguo principio hipocrático de la medicina, la podemos entender como el hecho de no hacer daño. Sin embargo, aunque se tengan las mejores intenciones, se puede obtener los mejores resultados como efectos dañinos. El principio de doble efecto. En este principio, es lícito realizar una acción que está regida por dos efectos, bueno y malo, siempre y cuando se sigan estas reglas. La acción en cuestión ha de ser buena o al menos no mala, es decir, indiferente o permitida. No tiene la intención de causar mal. El buen resultado no es consecuencia del mal. En el resultado final, el bien obtenido debe superar al mal accidental acumulado. Bajo el ideal hacer bien las cosas para hacer el bien a las personas, tenemos 4 elementos. El primero, ser competente, lo cual requiere preparación inicial y continua formación. Ser eficiente, lo cual requiere hacer bien el trabajo sin desperdiciar ninguno de los recursos. Ser diligente, haciendo el trabajo con cuidado y exactitud. Ser responsable, lo cual exige responder ante sí mismo, la institución, organización y los destinatarios de los servicios que se prestan por el servicio prestado y sus consecuencias. ¿Sabías que la cifra de muertes que se producen al año por errores médicos excede las muertes por accidentes de vehículos automotores, cáncer de mama e infecciones por VIH? A esto se le denomina daño iatrogénico, toda alteración del estado del paciente producida por el médico. Hay que ver que en todos los casos hay que diferenciar los daños voluntarios de los involuntarios y realizar un análisis entendiendo que algunas consecuencias de las acciones médicas dependen de los factores externos, como la precariedad de recursos. Pero, ¿qué tiene que ver la acción humanitaria con la acción sin daño? El bienestar de los seres humanos es el fin último de todas las acciones que se realizan. Médicos y agentes humanitarios o de desarrollo trabajan desde diversas disciplinas para los mismos fines. Cabe mencionar que la acción sin daño se inicia desde la década anterior a partir de una serie de reflexiones en torno a la preocupación de diferentes agencias humanitarias de cooperación internacional por identificar posibles perjuicios y deficiencias de sus intervenciones. De hecho, siempre que se trata de intervenir en los procesos y la vida de los otros, sobre todo en situaciones de conflicto, al menos dos en el escenario son posibles. El primero, se contribuye a mitigar los daños, reducir las tensiones y fortalecer las capacidades de las personas para transformar de forma positiva los conflictos y buscar las opciones pacíficas para resolver los problemas. El segundo, se ocasionan más daños a partir de la acción externa, profundizando y exacerbando los conflictos y las tensiones entre las personas y grupos poblacionales. El enfoque de la acción sin daño busca posibilitar que las agencias y los ejecutores de proyectos de instituciones o organizaciones tomen decisiones e impartan orientaciones adecuadas y que los trabajadores humanitarios y de desarrollo usen lo aprendido en el pasado de forma tal que trabajen de manera más efectiva en situaciones complejas. Vigilar es un principio fundamental para identificar el impacto de las propias acciones. Desde el enfoque de la acción sin daño, se trata entonces no solo de reconocer y analizar los daños que ocasionan las situaciones de conflicto, sino de prevenir y estar atentos a no incrementar con las propias acciones esos efectos y sí, en cambio, tratar de reducirlos. No dañar significa actuar y tomar todas las precauciones para hacerlo bien y asumir además las consecuencias de lo actuado. Pero ¿cómo saber si una opción es buena o correcta? Bueno, pues el enfoque de acción sin daño tiene una preocupación ética. La ética, por su parte, debe ocuparse básicamente del carácter o modo de ser o actuar de las personas en su subjetividad, intersubjetividad y juicios. Para ello se tienen dos perspectivas, el deontologismo y el consensualismo. El deontologismo, por su parte, le da prioridad a lo correcto de lo bueno,
Debe perseguirse lo bueno mientras no se violente lo correcto. Tomar una postura deontológica significa entonces tomar decisiones por normas, valores y derechos. La segunda perspectiva es el consensualismo. Por su parte, implica dar prioridad a lo bueno sobre lo correcto. Son soluciones de corto plazo que no miden consecuencias a largo plazo. Ahora vamos con un ejemplo. Frente a la pandemia del COVID-19, los habitantes de calle representan un alto riesgo de contraer este virus. Por tal razón, se plantean los dos interrogantes. ¿Se les debe obligar a guardar cuarentena en los diferentes centros que tienen a su disposición el IDIPRON o se les debe permitir que decidan si quieren estar allí protegiendo su libertad? La postura deontológica nos diría que a los habitantes de calle se les debe obligar a estar encerrados y con las respectivas medidas de protección para que no contagien a las demás personas. Sin embargo, la postura del consensualismo indicaría que los habitantes de calle deben decidir por sí mismos si desean tomar las medidas adoptadas para la protección, protegiendo así pues su libertad. En las sociedades contemporáneas, el peso específico que tienen los principios y los valores en las acciones y la manera como éstas asumen o persiguen los bienes deseados son de bastante importancia, teniendo en cuenta el pluralismo moral que actualmente rige nuestras sociedades. Ante las diferentes posturas, es importante reconocer que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en el año 1948, fue el mayor consenso realizado por los pueblos, con un conjunto de acuerdos con los mínimos basados en la dignidad humana que corresponden a la vida buena y la felicidad, aplicado en los deberes y derechos del ciudadano, denominado la ética civil. La ética civil es un proceso de construcción social, es un conjunto moral mínimo aceptado. Dentro de los mínimos éticos encontramos la dignidad humana. Todo ser humano es un fin en sí mismo, no puede ser reducido a instrumento para fines ajenos. También encontramos la autonomía. Las personas tienen la capacidad de definir el tipo de proyecto y el tipo de vida que quieren vivir. También dar sus propias soluciones frente a las situaciones adversas. Por otro lado, y sin ser el menos importante, encontramos la libertad. Las personas deben tener la posibilidad de tomar decisiones. Para concluir, la acción sin daño es aquella acción que se realiza con el fin de mitigar consecuencias que puedan perjudicar a una persona, a una comunidad, a una sociedad. Para ello, se debe tener en cuenta que es importante realizar un análisis del contexto, comprender la realidad de ese contexto, comprender sus costumbres, tradiciones, cultura, ideologías, políticas, sociales, que permitan dar un avance en la manera como se debe actuar para generar un proceso de acción sin daño. De igual manera, se debe tener un conocimiento técnico para la elaboración y aplicación de herramientas prácticas que ayuden a que las primeras percepciones que tengamos de manera subjetiva se puedan objetivizar. Entender la realidad es entender más allá de nuestras percepciones, es comprender, tener la capacidad de tener un aprendizaje conjunto con las personas con las cuales estamos interactuando. Bueno, y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.